Soy Carolina Marín, campeona olímpica. Mi deporte exige velocidad mental, desplazamientos explosivos y potencia de golpeo. ¿Crees que es posible golpear un volante de bádminton a más de 500 km/h? In some respects, badminton is a highly underrated sport. The racket is super lightweight, the shuttlecock a curious shape, and the net reminiscent of childhood games. But when the pros rip up the court, the shuttlecock can travel at unbelievable speeds. Bádminton es un deporte muy rápido. Creo que la gente no es consciente hasta que no lo ve en directo, porque sí es verdad que por la tele siempre parece como que es más lento, pero la gente se queda impresionada con la velocidad que tiene el volante. So what is the difference between the singles game, where you have won Olympic gold and 3 world championships, versus playing doubles? Tácticamente el juego de individual es 1 contra 1, entonces tienes toda la pista para ti sola. La táctica es muy variada y comparándolo con el doble son 2 contra 2 en el que cubren cada media pista o a veces se ponen uno delante y uno detrás. Entonces el juego en general es muy diferente. El volante va mucho más rápido y hay mucha más variedad de ataque. Technology plays a huge part. In badminton, how has the evolution of the racket helped increase speeds? Y al principio se jugaba con una raqueta de madera y ahora jugamos pues con una raqueta adaptada a cada uno de los jugadores. Por ejemplo, a mí me gusta que pese un poquito más la cabeza, que justamente la varilla del centro sea flexible para mi ataque. The tighter the strings, the faster the shuttle goes. Sí, por supuesto. Sobre todo creo que lo importante es la potencia con la que tú golpeas el volante. La potencia, la fuerza la ejerce el deportista. Se trata de una fuerza coordinada que se aplica al volante, pero el trabajo lo hace la raqueta, porque al final toda esa flexibilidad y el material con la que está fabricada la raqueta es de gran ayuda a la hora de ejercerle esa velocidad al volante. La velocidad del volante es algo que es muy llamativo y que debe de ser una llamada para nuevos fans que sean capaces de reconocer el bádminton como el deporte de raqueta más rápido del mundo. We know the BWF, the Badminton World Federation, is developing a synthetic shuttlecock. How do you think that will change speeds? Creo que va a cambiar mucho todo, tanto la táctica como la técnica de cada uno de los jugadores en los golpeos y luego también está claro que la velocidad en la pista con la que tú muevas también va a depender mucho de lo rápido que sea ese volante. Para mí creo que un volante sintético va a volar quizás más lento que un volante con plumas, pero al final todo es cuestión de probarlo. The shuttles are a lot more rigid than they used to be, a lot more solid. They tend to last longer than they used to. Overall, the quality is much higher than it used to be. Long term, we know we've got a sustainability issue with the use of feathers. There are a lot of companies at the moment looking at an artificial replacement for the use of feathers. El feedback que he recibido de algún torneo en el que se ha empleado de prueba es que el spin es diferente y el sonido es diferente y no es tan agradable a la pluma natural. Para nosotros es muy importante la aplicación de la ciencia del deporte y eso es lo que nos permite analizar mucho mejor las necesidades de cada jugador y en particular de Carolina y elevar su físico hacia las necesidades del juego e incluso a través de la preparación física crear estilos de juego que todavía no habían sido explorados para el individual femenino. Creo que tienes que entrenar todos los músculos del cuerpo, sobre todo pues para tener un buen timing con las piernas, porque tienes que tener las piernas fuertes para hacer un desplazamiento bueno y llegar hacia el volante. Luego también una vez que llegas al volante tienes que tener mucha fuerza y compensar bastante bien con el hombro y ya luego para rematar pues mucha fuerza de antebrazo y de muñeca. So based on the physical ability of the player, the evolution of the badminton racket and the advent of a synthetic shuttlecock, is it possible to hit a badminton shot faster than 500 km/h? Sin ninguna duda creo que es posible teniendo un buen físico, teniendo un buen timing junto con el volante y sobre todo lo más importante que en el momento en el que el volante sale de la raqueta, este va a ser el momento más rápido del bádminton. Nada es imposible, seguro que lo vamos a ver y no dentro de mucho tiempo.
Subscribe to the Olympic channel and discover more. It is possible.